Lo que no... bueno, ahí está. Buenos días. Estoy encantada de estar nuevamente en Colombia. Perdón, dije Ecuador. En Colombia y en Bogotá. Discúlpenme. Bueno, yo les cuento, yo soy archivera. ¿Cuántos de ustedes son archiveros aquí? Hay un montón. Bueno, entonces, mi trabajo en la Universidad de Texas, yo trabajo en un centro de supercomputadoras, así que ustedes imagínense que este centro es como un Amazon Web, ¿no? Es un centro donde nosotros diseñamos y ponemos en funcionamiento diferentes recursos computacionales para que los científicos, los archivos, los profesores, los centros de investigación de la red de las universidades de Texas y también universidades nacionales puedan investigar utilizando estos recursos y puedan utilizar remotamente estas supercomputadoras, tanto para hacer cálculos computacionales como también para crear colecciones de datos. Pero estos no son solamente colecciones de datos científicos, sino también los archivos de la red universitaria, las bibliotecas digitales de la red universitaria utilizan distintos servicios. Y mi trabajo en particular es colaborar para crear colecciones sustentables. Ustedes imagínense que muchas de estas colecciones, la gran mayoría, utilizan recursos, o sea, son financiadas por becas estatales, por subsidios de investigación. Esto quiere decir que esto está pagado por los contribuyentes. Como tal, las fundaciones nacionales de ciencias o cuando son los estados los que pagan por estas financiaciones, lo que quieren es que estas colecciones estén publicadas al acceso público para que la gente las pueda reutilizar. Entonces, en tal sentido, yo utilizo mis conocimientos archivísticos para colaborar en el diseño en la publicación y en la preservación a largo plazo de estas colecciones. Y así como les decía, tanto trabajo con datos que devienen de la investigación experimental, por ejemplo, en lo que son ingeniería petrolera, ingeniería en desastres naturales, como también en humanidades. Entonces trabajo con arqueólogos, trabajo con historiadores, trabajo con especialistas en literatura, trabajo con clasicistas que digitalizan libros y luego los convierten en bases de datos y analizan la poesía de Homero, en fin. O sea que hay un gran rango y como todos saben, y me imagino que ustedes están por esto, digamos, tratando de aprender todo esto, estamos todos tratando de aprender todo esto, los archivos municipales, privados, estatales, también van a tener que, o tienen ya que almacenar, archivar y poner al acceso público datos científicos, porque son los que producen los ministerios, los institutos de investigación, etc. Así que bueno, esto es lo que yo hago. Y justamente por esto es que tengo que en cada uno de mis trabajos implementar prácticas, teorías y prácticas de preservación digital. Entonces, fíjense ustedes qué es la preservación digital. Asegurar el acceso y el uso continuo a la información digital. Esta definición nos indica que la preservación digital no es una actividad aislada del resto de las actividades que realiza un archivero, como por ejemplo la organización y la descripción y la puesta en acceso de los registros digitales, sino que es un componente más dentro de las estrategias del archivo. Está muy integrada, la preservación digital está integrada a cada uno de los pasos de la generación, la gestión, el uso y el archivado de registros digitales. Muy integrada. Por tanto, también es un trabajo interdisciplinario, sobre todo cuando el archivero tiene que trabajar, como en este caso, con los especialistas informáticos, con los ingenieros. ¿Dónde está? ¿Cuál es el rol del archivero? ¿Cómo está integrado también el archivero a este trabajo técnico?
así las cosas. Vamos a hacer un poquito de historia. Estamos a más de 40 años desde la aparición de las primeras computadoras personales y allí fue el boom. Es decir, allí es como que los archiveros empezaron a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos registros digitales también. Entonces la comunidad archivística buscó respuestas. A partir de los años 90, varios grupos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, se pusieron grupos de archiveros, ¿no? En facultades de información, empezaron a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a preservar la información digital? Y esto es interesante, fueron los archiveros, antes que los bibliotecarios, antes que los informáticos, los que se empezaron a preocupar por la preservación de los registros electrónicos, lo vieron como su tarea. Y distintos archiveros entendieron las cosas diferentes y se dedicaron a estudiar diferentes cosas, pero todos como que llegaron a una misma, digamos, conclusión general. Y es que la preservación digital comienza hoy, en el presente, ya. Tanto para aquellos documentos que se están generando como para aquellos que se generaron. Y que la forma más eficaz de preservar objetos digitales es comenzar desde el momento en que se crean y durante su ciclo de vida y archivado. Lo que quiero decirles es que hoy particularmente nos vamos a enfocar en documentos nacidos digitales, porque preservar documentos digitalizados desde el momento de su inicio es más fácil. Pero acá vamos a hablar del archivo nacido digital. Y vamos a mirar a la preservación, no tanto desde las pequeñas estrategias, sino vamos a dar una mirada global desde la ciberinfraestructura. Y también tenemos que entender que no todos los archivos son iguales. Las funciones de los archivos son diferentes. Acá hay archivos de gobierno, hay archivos municipales, hay archivos privados, hay archivos que tienen más, son más de investigación, entonces tienen otro tipo de colecciones, ¿no es cierto?, más específicas. Entonces, no todos los archivos son iguales. Y ese es el atractivo de nuestra profesión y el gran desafío para la preservación digital. No todo se puede normalizar, no todo es igual. Porque las personas somos diferentes, los archivos que generamos son diferentes y sobre todo cuando entendemos, por ejemplo, en el caso de las investigaciones o los archivos universitarios, la producción intelectual, justamente las personas utilizan las nuevas tecnologías así, al momento. Entonces, las colecciones que generan son tan sofisticadas como la investigación que realizan, ¿no? Son tan innovadoras como la investigación que realizan. Muy bien. Entonces, bueno, a partir de esta efusividad, decir, bueno, tenemos que ponernos ya a ver cómo vamos a preservar los archivos, y con esta conclusión de decir, bueno, vamos a preservar los archivos desde el momento en que se generan, empezó un movimiento de archiveros a hacer más propuestas para registros activos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que dio ayer nuestra colega Asen, aunque no es colega, ya sé que no es archivera, pero no importa, es un buen ejemplo de crear registros sustentables en un municipio desde el momento en que el usuario va a hacer un trámite a la municipalidad. Entonces, muchos de los expositores que ustedes ven aquí, o mismo este ejemplo del blockchain, fue el diseño de estos sistemas de gestión documental. Ahí se puso muchísimo énfasis, el archivero intervenir en cómo darle carácter de permanencia, carácter de autenticidad, de integridad, cómo poner todos los principios archivísticos que nosotros aprendemos en la universidad o en los cursos que tomamos a estos sistemas de gestión documental. Prácticas de creación y circulación de registros activos, metadatos, autorizaciones, control de versiones, políticas de retención, como ustedes estuvieron visto, las tablas estas famosas, el chequeo de autenticidad e integridad. Todo esto se engloba dentro de lo que se llaman sistemas de gestión documental de confianza. Entonces, esa fue un área. Pero también existen las propuestas para archivos. Y esto es interesante. Las propuestas para archivos, es decir, cuando el documento sale de la gestión y va al archivo,
en realidad devienen más de las bibliotecas digitales. Los bibliotecarios se preocuparon mucho en crear repositorios digitales. Ellos los pensaron para las publicaciones, ¿no es cierto? Para los papers de los profesores, de los alumnos, etcétera, para tener, digamos, el producto final de una investigación. Y los archiveros empezaron a usar estos repositorios, no sé si ustedes conocen, yo hablo todo de código abierto porque ese es mi mundo, ¿no es cierto? Todo lo que es DSpace, Islandora, Fedora, Hydra, Fedora, en fin, hay miles de repositorios, software de repositorios digitales, y ellos decían, bueno, tal cual como sucede en la vida de los papeles, llega el papelote, no, llega el camión al archivo y ahí empezamos este largo proceso, ¿no es cierto?, de ordenamiento, de descripción que tarda años a veces para finalmente poner los archivos al acceso público. Y entonces también muchos archiveros empezaron a colaborar en el diseño de sistemas de flujos de curación de registros para ingresarlos al archivo. Y existen muchas herramientas en este momento para preparar archivos digitales. Una que me parece excelente se llama Archivemática, pero creo que ahora ha cambiado el nombre porque se unen, se fluyen, se integran y bueno, ahí es difícil seguirlas. Y bueno, obviamente desarrollo de metadatos para gestionar los archivos a largo plazo, ¿no? Los cambios de que los archivos, o sea, los archivos están intactos, pero va a haber que migrarlos por ahí, va a haber que cambiarlos de formato, va a haber que trasladarlos de un servidor a otro. Entonces hay que lograr una cantidad de gestión, de administración para gestionar estos archivos digitales. Pero en muchos casos, y esto es lo que ha sucedido en la mayor parte de los casos, se dan otra vez estos dos sistemas como separados. Y tiene que haber una forma más fluida de integrar el sistema activo con el sistema de archivo. Pero eso, aunque los archiveros lo vieron en su momento en los años 90, llevarlo a la práctica es como que resulta muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué hay que llevarlo a la práctica? Porque la información digital es vulnerable, es cambiante, es mucha, es errática, es variada y lo seguirá siendo. Así como nosotros tenemos estas tablas de retención que dicen hasta dentro de 40 años no se abre ese archivo, entonces lo podemos dejar ahí descansando, nos podemos tardar 1000 años en organizar y describir un archivo. Con la información digital esto no puede pasar, no puede pasar. Entonces, hay que, de alguna manera, integrar el registro activo con el registro archivo, de una forma más fluida, de una forma más interconectada. Y esto se hace obviamente difícil, porque como yo misma les dije, hay tantos diferentes tipos de archivos y cada individuo colecciona, cada investigador, cada generador de documentos, ya sea estatal, ya sea privado, ya sea un personaje ilustre, en fin, no importa. Todos generamos archivos digitales de manera diferente. Entonces, la transición entre registro-archivo debe hacerse sin interrupciones, debe ser rápido y sobre todo ya no podemos pensar en estos procesos manuales que toman años eternos. Y manuales no me refiero simplemente, no estoy hablando de registros de papel. Manuales cuando nosotros estamos cliqueando por acá y por allá en la computadora, ¿no? Manual, o sea, hay procesos digitales que nosotros casi que los hacemos manualmente. Los metadatos, entrando la información, todo eso no da, o sea, no es sustentable. No se puede trabajar más de esta manera. Bueno. Entonces, ustedes ayer vimos, todos estos días estuvimos viendo y escuchando mucho sobre el tema del ciclo de vida del documento, ¿no es cierto? Es un ciclo lineal. Bueno, a partir de la investigación, unos archiveros súper así modernos, digamos así, que ya no lo hicieron hace poco, en Australia, pensaron que esto no puede ser más, sino que hay un continuo de la información digital. Que la información digital fluye, es muy fluida, ¿no es cierto? Y que un registro que se crea hoy puede estar hoy
al alcance de la mano del usuario, y que los límites entre esto del ciclo de vida, el archivo intermedio, el archivo final, el archivo no sé qué, es totalmente fluido, que no es necesario, no es lineal, es circular. Y esto es un concepto muy, digamos, muy revolucionario. ¿Y cómo se implementa? Esto no es tan fácil de implementar. Pero también tenemos que pensar que la información tiene distintas funciones, tiene distintos usuarios, y con todo lo que ustedes estuvieron escuchando en estos días sobre la información digital, qué importante que es esto, pensar. La información digital es atómica, se puede deconstruir. Puede tener componentes que te son útiles a vos y otros componentes que le son útiles a ella y otros componentes que no los podemos dar a conocer porque son información sensible. Entonces, con las tecnologías digitales se pueden manejar estas dimensiones, múltiples dimensiones de la información. No es sencillo, pero yo quiero ver si les puedo enseñar una metodología para que se haga este análisis y para que ustedes, de modo, digamos ahora un poco teórico, pero lo puedan llevar a la práctica, como uno analiza para poder llegar a esta cuestión de fluidez, ¿no es cierto? De modo tal que no tengamos que esperar 80 años con la famosa tabla esta de retención, que hay que empezar a mirarlas, revisarlas y actualizarlas en relación a lo que son los documentos electrónicos. Los documentos electrónicos nacidos digitales no son lo mismo que el documento en papel. Cambia no solamente el formato, la tecnología, el medio, etcétera, sino la filosofía de la gente. La gente hoy quiere la información ya, y sobre todo en gobiernos y en estructuras académicas como la mía, donde la transparencia es el open data, open science, abierto, todo abierto. A ver cómo llevamos a la práctica esto. Muy bien. Entonces, uno de los modelos que se creó, que yo creo que ya se los di hace unos años, esto es viejo, ¿no es cierto? Pero uno de los modelos que crearon en realidad en la NASA para gestionar archivos tiene 3 componentes, ¿no? O sea, es un modelo para gestionar archivos. Primero es el paquete de entrega. Esto quiere decir que el creador del documento en donde esté, cualquiera de estos ejemplos que yo les di, es el que prepara los datos desde el comienzo, le pone sus metadatos, los describe. Sabe quiénes pueden acceder a esa información en el momento de la creación, tal vez no son todos, entiende cuál es el medio ambiente técnico en el que estos archivos, registros se crearon, con qué computadora, con qué sistema, etcétera, entiende cuáles son los cambios, las versiones, las relaciones y cuáles son los derechos. ¿Cierto? Como vimos el otro día, el primer día, los datos científicos no tienen copyright, pero sí si son imágenes que sacó un fotógrafo, si es una poesía que hizo un poeta digitalmente o si es música. Entonces, el creador es el que acompaña de toda esta información que va a ser necesaria a través de todo el continuo, ya no vamos a hablar más de ciclo de vida, sino que todo el continuo de la información digital, acompaña en este paquete, va formando este paquete a medida que él va creando y actuando con este registro. A medida que lo va formando, él va creando este paquetito. Este paquetito en un momento llega al archivo, donde se hace esta gestión. El archivo, el registro, digamos así, tiene que permanecer auténtico. Ahí lo podríamos poner en este sistema de Bitcoin, ¿no? De Chainblock y BitChain. Y la información sí tiene que estar, digamos, íntegra y no cambiarse. Pero esto no quiere decir que no pueda ser minada, no quiere decir que no pueda ser consultada, no quiere decir que no tenga que ser migrada porque hay que migrar a otro formato por una cuestión de preservación digital. Y además van a cambiar los accesos, los permisos. Ahí sí estamos en el tema de la confidencialidad o de los datos personales, o de si es una información así de seguridad nacional, que por ahí, bueno, dentro de 20 años sí la gente la va a poder acceder. Entonces, en la gestión del archivo cambian ciertas funciones. No cambia el documento, pero sí va cambiando el metadato, o sea, sí va evolucionando y hay que gestionar todo esto. Y también ahí hay cambios, estos famosos cambios de retención. Sí, gracias. Gracias.
esta es la gestión que sucede dentro de este paquete de información, ya está en el archivo, ya lo tenemos en el archivo, ¿no es cierto? Y hay que gestionar todas estas cuestiones. Y luego tenemos el paquete de distribución, y es lo que recibe el usuario. El usuario, el público, el investigador, el ciudadano, recibe información y esta información tiene que ser entendible. No puede ser que yo lance así datos de astronomía y los lance así como si no sé ni cómo se generaron, ni qué fecha, ni quién los generó, ni qué significan estos números, etcétera, o si son imágenes, si son historias orales, quién fue el entrevistado, quién fue el entrevistador, en qué contexto se crearon estos objetos digitales. O sea, si bien el usuario tal vez no tenga que saber un montón de cosas así relacionadas con la gestión del documento, sí va a tener que tener información para poder entender el contexto en el que se creó este documento, cuándo se creó, en fin, toda la información que los archiveros manejamos también. Aunque ahora viene el tema del entendimiento y el tema de preservación digital, porque le tenemos que dar herramientas para que puedan visualizar, puedan abrir estos archivos. Muy bien. Entonces, yo quiero parar un poco aquí y hablar de algo que me parece muy importante, y es que la ciberinfraestructura. Y esto es algo que los archiveros ahí sí que hemos fallado. Es decir, hemos concentrado siempre mucho en el documento, en el registro, en el documento, en el creador, en el papelito, en el archivo. Y no tenemos en cuenta de que para gestionar archivos digitales necesitamos ciberinfraestructura. ¿Y qué es la ciberinfraestructura? Suena un poco así, ¿viste? Como muy complicado todo esto. Puede ser tal vez un técnico y un servidorcito, no importa, pero es este medio ambiente que así como, o sea, no puede funcionar un archivo sin un edificio, un archivo de papel. Bueno, el archivo, la gestión de registros electrónicos no puede funcionar digamos, bueno, ahora puede funcionar en la nube, pero digamos que la nube es ciberinfraestructura. O sea, es el conjunto de recursos humanos, fíjense, técnicos, educativos, porque hay que educar también al usuario, que proveen capacidades avanzadas para crear, analizar, almacenar y distribuir la información digital. Cuando uno mira el archivo desde la ciberinfraestructura, uno le permite concebir todas estas soluciones que vamos a tener que poner en práctica. Uno se deja de mirar ahí el documento chiquitito y empieza a pensar dónde van a vivir estos documentos, cómo los voy a gestionar, cómo los voy a servir al público, cómo van a acceder, qué elementos necesito tener. Así que esto es muy importante, tener en cuenta cómo voy a armar esto. Obviamente, esto lo van a tener ustedes, así que no me voy a poner a enumerar, pero bueno, recursos técnicos, obviamente, súper importante. Hay que pensar en los recursos técnicos que se van a necesitar, que no son solamente máquinas, sino que son los que manejan estas máquinas y las entienden muy bien. Y una cosa muy importante, ayer hablaba, hay que entender tecnología. Los archiveros tienen que entender tecnología y hasta un poquito más, hay que meterse, a lo siento, hay que aprender. No se puede dejar al informático solo, porque todo lo que ustedes van a ver de toda la teoría archivística, de todas las prácticas archivísticas, es lo que va a mantener a este documento inalterable, auténtico a través del tiempo. Pero hay que entender, hay que hablar con el ingeniero y decirle, mire, esto que usted me está mostrando, esto no va. O sí va, ¿cómo? Entonces, bueno, acá van a tener, pero es todo el hardware, el software, todas las cosas que ustedes han escuchado en estos días son los recursos técnicos que son muy importantes. Y vamos a tener que aprender a diseñar arquitecturas de colecciones. Y ya vamos a ver qué es esto. O sea que para los casos, para nuestros casos, cualquier caso que tengan ustedes en su archivo, nosotros, y en muchos casos, van a tener que hacer más de un diseño de arquitectura de colecciones, no va a ser una sola solución para nada, van a tener que llevar a cabo este diseño. ¿Cuál es la casa, el medio ambiente que necesita esta colección para poder ser archivada, gestionada, en algunos casos creada y llevada al público?
Entonces yo les voy a enseñar, digamos así, con un caso de estudio, 3 pasos, vamos a decir así, son 3 pasos. Primero nosotros analizamos los flujos de trabajo, de los registros, de los documentos, luego modelamos esto a los procesos de gestión, descriptivos, preservación, que nosotros sabemos como archivistas, y lo mapeamos a la ciberinfraestructura. O sea, vemos qué necesita esa colección para cumplir con todos los procesos archivísticos adecuados. Esto lo vamos a hacer a través de un caso de estudio. Entonces, yo les voy a dar un caso de estudio. Este caso de estudio es real. Son registros, son logs de usuarios, uso de supercomputadoras. Estas supercomputadoras se utilizan para que científicos en todo el país lleven a cabo estudios computacionales de simulación, análisis de datos, etc. Lo usan químicos, matemáticos, biólogos, astrónomos, etc. Pero ¿qué pasa? Estos datos los ha pagado el dinero federal de Estados Unidos. Entonces la Academia Nacional de Ciencias exige reportes, es como un archivo más. Exige, digamos, que se le reporte quiénes, cuántas personas, qué datos, cómo se utilizan estas computadoras, estas supercomputadoras. Y hay que dar estos reportes y además, como estamos en el tema de datos abiertos, estos datos hay que darlos al público. Rápidamente, apenas se generan, hay que llevarlos al público. ¿Cómo hacemos? Estos datos son complicados, son confusos, son oscuros, digamos así, no los entiende todo el mundo y tienen información personal de los usuarios que suben a estas computadoras y nosotros no tenemos por qué dar los nombres de estas personas, pero sí tenemos que informar todo el resto de las actividades. Es decir, estos datos tienen valor evidencial y de información. Evidencial quiere decir en qué se gastó el dinero de la Fundación Nacional de Ciencias cuando pagó estas supercomputadoras donde los científicos pueden hacer sus estudios. Ese es valor evidencial. Y el valor informacional es que permite en el futuro entender, sí, en tal año las personas utilizaban estos programas, esta era la cantidad de científicos que utilizaban este tipo de tecnologías, etc. O sea que ustedes ven ahí los dos valores importantes de los archivos. Entonces, ¿cómo se formó un equipo de trabajo? Bueno, el archivista soy yo, el responsable de generar y administrar la información activa, que serán los científicos de computación, informáticos, y también tuvimos en cuenta los requerimientos de los usuarios. O sea, la Fundación Nacional de Ciencias necesita un tipo de información. Los usuarios que van a estudiar sociológicamente cómo se estudiaba la astronomía en el año 2016 necesitan otro tipo de información. O sea que al diseñar nuestra arquitectura nosotros tenemos que tener en cuenta los distintos usuarios. Entonces, primero, como les dije, flujo de trabajo. ¿Cuál es el flujo de trabajo de esta máquina? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las funciones de estos registros? Los usuarios, las autorizaciones, se cambian, se versionan. ¿Cuáles son los recorridos? ¿Dónde se crea? Los datos se crean en tal computadora con este software. ¿Qué registran? Registran la cantidad de usuarios, el tipo de trabajos computacionales, el software computacional que se utiliza, en qué formato, en qué cantidades. ¿Cuántos de estos datos se generan por día, por mes, por año? ¿Y en qué formato? Esto yo analicé prácticamente como si ustedes hacen una entrevista a una persona y dice, ¿usted cómo genera sus documentos? Yo genero esto, hago lo otro, mi flujo y yo lo voy dibujando. Yo a todos mis usuarios, a todos mis científicos les hago dibujar su flujo de trabajo. Todos me dicen, ¿qué hace con los documentos? Acá lo tengo. Segundo paso, modelado. Y yo tuve que hacer 2 modelados, pues yo tenía 2 tipos de usuarios. El de la Academia Nacional de Ciencias, que necesita que yo le informe, ¿no? O sea, ¿para qué se usó esta computadora? Y el público que necesita saber si hay matemáticos usando esta computadora, si hay astrónomos usando esta computadora, qué tipo de software utilizan, qué relación hay entre los biólogos que utilizan estas computadoras y los bioquímicos que utilizan estas computadoras. Entonces yo tuve que hacer modelado por 2. ¿Y qué quiere decir modelado? Modelado quiere decir que yo a este flujo, primer flujo que yo
le pedí a mi técnico que me diga a ver cómo se crean estos documentos, le voy a poner en esta cadenita donde yo voy a interponer una tarea de archivado o preservación, ¿no es cierto? Si yo voy a generar los documentos, ¿no es cierto? Es el primer paso, y estos datos van después a una base de datos, ¿no es cierto? Se generan en la computadora y luego a la base de datos va información sobre número de usuario, tipo de trabajo, nombre del usuario, y después eso se baja una vez por mes y una persona del centro lo analiza e informa. Yo en todos esos espacios voy a decir qué tipo de actividades de preservación corresponden a cada uno de estos pasos, porque yo las voy a interceptar y voy a hacer este flujo de trabajo que no tenía consideración o conciencia sobre descripción, análisis, descripción, preservación, etcétera, le voy a interponer este tipo de trabajo. Entonces, fíjense, para registros, para archivos permanentes, se crea el registro, se agrupan estos registros cada 3 meses, se anonimizan, porque yo los tengo que publicar y tengo que sacar los nombres de usuarios, se limpian y se corrigen, ¿no es cierto?, los datos para darlos a conocer, se extraen y confeccionan metadatos, es decir, yo tengo que poder decir en qué fecha se creó este paquete de información, quién los va a publicar. Tengo que además explicar cada uno, pues estos son datos científicos, ¿no es cierto? Datos, y me dice, tal software, tal software, tal software. Bueno, yo tengo que poner esta tabla, quiere decir software. Este es el software con el que los datos se analizan. O sea, tengo que poner metadatos que me hagan entender qué son estos datos, ¿no es cierto? Si yo tomo, no sé, una medida de temperatura de un suelo, por ejemplo, cada tanto tengo que decir, estos números 1, 4, 3, 2 son temperaturas de suelos tomadas a las 3 de la tarde, en la localización geográfica de tal lado. O sea, tengo que tener esta información para que el archivo sea entendible. Lo voy a transformar a un formato de archivo que sea, digamos, un formato de preservación a largo plazo, y voy a formar, yo soy el creador, este zip, este paquete de información que luego voy a poner en el archivo. O sea, yo a un sistema que me dijo digamos, el que creaba, el productor de la información, le di un montón de tareas de más para que él cree registros sustentables. Que no me entregue a mí un archivo ASCII con números 1, 2, 3, 4, 5 que no lo entiendo. Que él me entregue toda la otra información que yo necesito. Él tiene que hacer esto. Por eso le hice modelar. Le digo, bueno, usted acá tiene que hacer esto, esto y esto, esto. Bueno, y como había otra parte de la información que no es para publicar, sino que es para consumo interno, para así control de usuarios, para control para reporte, esa información, bueno, creación de registros, limpieza y es uso administrativo. Ahí no hay anonimización porque necesitamos saber, los que administran las máquinas necesitan saber quiénes son sus usuarios. Hay un periodo de retención, pero no hay publicación de esta versión. No hay publicación porque no podemos publicar datos que tengan nombres. Entonces, yo ya hice mi modelado, ya sé cuáles son los pasos que quiero para estos 2 tipos de usuarios. La misma información, 2 tipos de usuarios. Y creo un nuevo flujo de trabajo, ¿no? Yo colecciono esta información, muevo los datos todos los días a una máquina virtual que tiene adentro una base de datos, donde hay un script que me hace todo esto, me anonimiza la información, la limpia, etc. Y bueno, hace todo esto. Ustedes después lo van a ver en inglés, lo pueden traducir. Y luego, algunos datos se los quedan los administradores y los datos limpios se van a publicar al repositorio institucional de la universidad. O sea, esto puede pasar. Nosotros agrupamos los datos cada 3 meses, pues son muchos datos, entonces hay que hacer paquetes que la gente pueda bajar, entonces cada 3 meses. Cada 3 meses los publicamos, cada 3 meses, 3 meses, 3 meses.
O sea, no estamos esperando 40 años hasta que se muera el usuario con su nombre y apellido para... Lo publicamos al otro día. Y en la anonimización, como ustedes vieron el otro día en la charla, cada usuario tiene un identificador único. Entonces, nosotros después tenemos la tabla de esto, ¿no? Pero nadie necesita saber el nombre. ¿Y cómo se mapea a infraestructura? Entonces me faltó el tercer paso. Una vez que yo sé cuáles son mis pasos, cuáles son mis requerimientos, qué es lo que tengo que hacer, sé que los tengo que publicar, etc. Cada paso voy a decir, bueno, yo acá, para hacer la limpieza de los datos, la anonimización, necesito una base de datos, necesito tal tipo de script, necesito que esta base de datos esté en una máquina virtual, conectada con la máquina de donde se sacan los datos, y tengo que además estar conectada con el archivo, el repositorio digital, donde yo voy a guardar estos paquetes de información. Entonces yo mapeo a infraestructura. Digo, para cada paso, ¿qué máquina, qué herramienta necesito? Ese es el mapeo a ciberinfraestructura. Con respecto a metadatos, quería hacer como una parte. Obvio que tenemos que minimizar la producción manual de metadatos. No nos podemos poner a cada registro, ¿no es cierto? Bla, 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 bla. Hay muchos metadatos que son internos de los documentos, hay otros metadatos que son estáticos. Tienen esto, por ejemplo, esta colección siempre tiene el mismo creador, se crea en la misma máquina. Eso se puede poner una vez, no tengo que repetirlo cada 3 años. Es información que dentro de mi script, esta automatización de ese flujo de trabajo, la vamos a ingresar en los metadatos. Y para saber la proveniencia, es decir, cómo se crearon estos metadatos, hacemos una descripción de una. Que esta descripción por estos 3 años, este periodo de esta máquina, o 5 años, no va a cambiar. Por ahí para otra versión sí la tenemos que cambiar. Pero en este momento esta publicación lo escribimos una sola vez, y los metadatos se descargan junto con los datos. Es una cuestión muy importante de la preservación. Y cada dato tiene su hash, como ya ayer y hoy vimos la importancia del hash. Es decir, este hash me va a decir que esto salió de esta computadora, y esto, si yo hago el hash y hay un cambio en este hash, quiere decir que alguien me intervino o digamos, bueno, sí, exacto, modificó. Exacto. Entonces, todo esto viene cuando el usuario baja los datos, baja los metadatos, baja un diccionario de datos. ¿Se acuerdan que yo decía, bueno, estos datos, dice Job ID, bla, 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 hay un montón de tablas y números? Y yo digo, ¿qué es esto? No, yo voy a saber cada uno de esos. Esto está mucho en el UK Data Archive, que depende del Archivo Nacional del Reino Unido, está muy bien hecho. Y además voy a poner todo esto en metadatos Dublin Core, porque es el repositorio institucional, tiene metadatos Dublin Core, o sea que voy a hacer una vez los metadatos Dublin Core, y le voy a dar un mapeo a DataSite para el objeto identificador único global. Que eso no lo hemos hablado, esa tecnología, pero eso es un tema que hay que hablarlo en otro momento. La importancia del objeto identificador único global, que va a permitir no solamente citar citar y siempre resolver la localización de esa colección, sino que además nos va a permitir contabilizar si alguien reutilizó esos datos a través de la citación. Es como una cita bibliográfica, pero bueno, este es un servicio de objeto global identificador único. Entonces, de esta manera yo lo voy a publicar. Ese va a ser mi DIP, ¿no es cierto? Mi objeto de distribución. Y bueno, ¿y qué pasó acá con la preservación? Bueno, obviamente, esto lo quería también un poco apartar, pero yo quiero decirles que cuando uno mira las cuestiones desde la ciberinfraestructura, no es solamente la preservación del archivo, así que me enloquezco preservando el archivo y migrando y emulando, no. Acá lo importante es mantener la sustentabilidad de la colección todo el tiempo. Entonces, no solamente hay que preservar los registros, sino también los sistemas. O sea, nosotros tenemos que crear una ciberinfraestructura segura, confiable. Entonces, no es solamente fijarnos ahí en este objeto.
yo voy a tener una ciberinfraestructura segura. Entonces, si mis datos, los que están en la... Se está formando este documento. Entonces, a través de todo este proceso de formación, cada uno de estos momentos va a tener su sistema, momentos y recursos, ¿no es cierto? Este mapeo, cada uno de estos recursos va a tener su seguridad. La base de datos va a estar en una nube, esta nube está mantenida 24/7, la nube tiene sus procesos de recuperación, ¿no es cierto? Que bueno, son procesos, digamos, estándares de la industria, por decirlo de la manera. Los bases de datos todos los días cambian y los descargamos en bulk. Esta información todavía está en formación, pero entonces ahí el backup es importante porque esta información está en formación hasta que se forma el archivo, se envía como backup a un archivo de cinta magnética, se llama en cascada, después uno va tirando, digamos, lo que es la información vieja porque esto es nuevo, pero esto es, digamos, es información activa que hay que preservarla, se agregan, se archivan a 3 meses de ser creados, el archivo es ASCII, que es el archivo más simple y de mayor largo plazo, de menor riesgo, digamos, en cuestión de preservación, y en formato JSON, que es cómo está codificada esa información, que también se puede leer, digamos, humanamente, ¿no es cierto? Y es fácil de leer por una máquina. Los paquetes de información que se depositan en el repositorio tienen un inventario, o sea, nosotros sabemos en este paquete qué hay, tiene chequeo los hashes de integridad y autenticidad. Este paquete se almacena y se gestiona en un repositorio que tiene duplicación geográfica instantánea de los paquetes y de los sistemas, ¿no es cierto? Cuando ustedes hablan de contratar la nube, de tercerizar, bueno, no sé, ¿con quién hablo yo? ¿Se cayó el sistema? ¿Qué? ¿Y esto qué significa? Yo no sé nada. No. Tanto que ustedes tercericen como que ustedes tengan un sistema, pongámosle que el archivo, así como ahora el archivo, sí, ya está, ya termino. Tienen que, digamos, saber con quién están hablando, ¿no es cierto? Tienen que saber cómo es la seguridad. Entonces aquí tenemos nuestra arquitectura de colección, cada uno de estos pasos tiene ahí está el zip, ahí está el AIP y ahí está el DIP. Todo esto lo van a tener ustedes. Obviamente, acá está publicado en el repositorio del Texas ScholarWorks, está publicado los datos que se van, cada 3 meses hay más datos, y tenemos que evaluar cada plan, cada arquitectura, cada archivo que se procesa tiene que tener un sistema de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar la calidad de lo que hicimos? Bueno, ahí yo les puse algunas ideas, pero ustedes las van a ver. Y bueno, finalmente la conclusión, la preservación digital, como dijimos, no es una solución aislada, se enmarca dentro del conjunto de estrategias, hay que considerar la infraestructura que permite flexibilidad, abarca casos individuales, pero a la vez permite generalizar, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos disponible esta infraestructura para mapear, la podemos usar para muchos casos, y modelar los datos implica una tarea de análisis que una vez implementada permite la automatización. Nada más, yo ya he terminado, espero que lo hayan entendido. Si no entendieron algo, por favor me lo preguntan, porque me gustaría que ustedes puedan hacer un ejercicio de modelado cada uno en su institución. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Por favor, ¿pueden alzar la mano las personas que tengan inquietudes? ¿Puedes definir colección en el término de archivo para esa norma? ¿Cómo? Porque hablas de colección. ¿Cuál es la definición de colección en ese contexto? Es que no se utiliza mucho el término colección y es algo que nosotros, como trabajando la norma, hemos tenido la complicación desde el punto archivo. ¿Sí? Entonces quiero que por favor lo definas para... Mira, perdóname, la verdad es que porque digo colección de datos, pero para mí en este caso sería lo mismo. O sea, son colecciones de datos que van a un archivo, que conforman un archivo, exactamente. Si no. Aparte ¿por qué digo colección? Porque en este caso yo estoy abarcando, viste, esta fluidez. Es una colección en formación, porque fíjate que está creciendo y ya está archivada y está puesta al público.
Entonces, y son diferentes informaciones para diferentes usuarios. Una es privada y la otra está al público. La que está al público no tiene datos personales, la que es privada lo tiene. Entonces, es una colección que se está formando. Esto está puesto al público, perdón, ¿no es cierto? Esto está puesto al público, puedes acceder a 2 años de información. Cuando vos vas mañana o dentro de un año vas a ver 3 años de información y más adelante 4 años. O sea, está tanto en formación como en etapa de archivo. Ese es el continuo de la información y las distintas perspectivas. Eso es lo que más me importa que les quede claro. Buenos días, Carlos Alberto Forero de Document Express. Si yo tengo un sistema de workflow, paralelo a este workflow, yo puedo crear otra archivemática de workflow para ir preparando estos archivos y elaborar y crear procesos Exactamente. nuevos. Sí. ¿Sí? Puedo utilizar, por ejemplo, Seigel para hacer mis BPMs. ¿Cómo? Hay un software que es gratuito que uno puede hacer BPM que se llama Seigel. Sí, Sí. eso está usando en 14 países. Sí, Sí, entonces, exacto. Entonces yo puedo implementar mi ventanilla única con 2 sistemas e ir preparando la parte de mis archivos electrónicos en ese sistema, aunque haya redundancia. No, eso no sé si lo entendí muy bien. Lo que pasa Sí. es que yo lo que veo es de esta manera. Supongamos que usted tiene un workflow de determinado tipo documental, ¿no es Sí, cierto? exactamente. Donde usted está manejando archivos audiovisuales. Bueno, ahí usted va a tener un workflow que va a ser muy diferente al que maneja bases de datos o maneja sistemas geográficos de información o maneja, no sé, datos que los políticos, usted le pide que le den sus archivos a políticos famosos. Son diferentes workflows. Usted aquí va a necesitar este software que no lo conozco, que usted me dice. En este no, pero tal vez usted va a usar para estos 3 workflows, va a usar la misma nube con distintas bases de datos o va a usar un mismo sistema de anonimización para 2 colecciones, va a usar el mismo repositorio final. No importa, un workflow va a ser para audio, otro workflow va a ser para otra cosa, pero van todos al mismo repositorio final. Entonces, esta es la idea. Hay cosas que se pueden generalizar, hay otras que no se pueden generalizar. Entonces, por eso es el tema de los workflows, de los flujos de trabajo, pero creo que usted lo ha entendido. Sí, no, correcto. Sí. Ok, gracias. Sí. Muchas gracias por su exposición. Yo quería preguntarle cuál fue o cómo ha sido, digamos, ese proceso de anonimización que ustedes hicieron y sobre qué tipos documentales, procesos, etcétera, lo hicieron y cómo lo hicieron. Esto era la información que extrae este software, digamos, que extrae un tipo de información que es el número de trabajo que se somete, o sea, los usuarios acceden a estas computadoras, tienen como un turno, tienen un número de job, o sea, un número de trabajo computacional y tienen su número de usuario en un path, ¿no es cierto? Entonces ellos van a esa computadora con ese número de usuario que está reconocido y autorizado y realizan un tipo de trabajo. Entonces, toda esa información que se junta es el número de trabajo, cuánto tiempo, qué software utilizó ese trabajo y su número de usuario. Entonces, esa información se lleva a una base de datos y se reemplaza el nombre del usuario por un identificador único. ¿Por qué necesito yo tener un identificador único? Porque después, cuando yo analizo los datos para mandar a la Academia Nacional de Ciencias o para lo que sea, al tener un identificador único por cada usuario, si vos sos un usuario que te subiste a esta computadora 40 veces en el mes, yo voy a saber que hay una persona que es una química que se subió 40 veces en el mes y es una sola persona. Y hay otra persona que también es química que se subió en esa computadora o que accedió a esa computadora 100 veces en el mes y tomó 200 horas del tiempo de esa computadora. Pero yo no necesito saber que vos te llamás María Marta Rodríguez, ni que dónde trabajás, ni nada. Yo solamente necesito saber que vos sos una usuaria. Ahora,
Eso para lo público. Para lo privado sí necesito saber tu nombre porque a veces vos utilizas un programa que tenés un problema o no está bien instalado o se crea una demora. Entonces vos llamás al centro de supercomputadores y decís, mire, yo tengo una complicación, mi programa no está corriendo. Ah, bueno, María Marta, yo te lo soluciono. O sea, yo tengo que identificar quién sos vos. Administrativamente tu nombre está, pero yo no tengo necesidad de dárselo a nadie. Entonces, este tipo de anonimización, en este caso, es reemplazar tu nombre por un identificador único. En este caso, como vimos el otro día, hay muchas formas diferentes de anonimización. Todo va a depender de cómo vas a usar vos después la información, para qué la querés usar. Se hace en la base de datos, la anonimización se hace en la base de datos esta que les... ¿Dónde está? Se hace acá, en la base de datos, ahí, en esa listita que tienen ahí. Es el AIP, eso lo maneja, el DIP. Exactamente, hay sociólogos que usan esta información para entender en cada temporada. Sí, gente que estudia evolución tecnológica, historia de la tecnología, historia de las ciencias. Sí. Para job marketing se usa, por eso te digo que la información es importante tenerla ahora, porque esta información, por ejemplo, la utilizan los que elaboran ideas sobre tendencias en el trabajo, o sea, ¿qué están haciendo los académicos? Entonces, ¿qué tiene que hacer la industria? ¿Cuántos académicos están utilizando supercomputadoras y dónde están? Entonces nosotros vamos a ir a ese lugar y vamos a tratar de emplearlos. O sea, es por eso que la información tiene que estar hoy, no puede estar dentro de 20 años. Sí. Sí. No, sino mañana. En la parte de la anonimización en los requerimientos, ustedes definieron, ustedes desarrollaron eso a medida para ustedes para poder generar eso y que fuera un requisito para generar los datos de esa manera. Exactamente, pues nosotros te acordás que en el primer parte hablamos con usuarios, posibles usuarios, y algunos de estos usuarios fueron los que usan las computadoras administrativamente y sociólogos. Nosotros les preguntamos a ellos qué necesitaban. Sociólogos, historiadores de la ciencia, ¿no? En cuanto a la preservación, usted habló del modelo continuo, o sea, que en contraposición del modelo de ciclo de vida. En nuestro medio se usa el de ciclo de vida y lo de Australia es un hecho y se viene usando hace mucho tiempo, pero no tiene como mucho... Porque no está implementado, pero fíjese cómo yo lo implementé. O sea, yo lo que les quiero decir es que nosotros como archiveros tenemos que parar con la teoría y empezar con la práctica, a probar cosas. O sea, esto, otra. O sea, hay que ver cómo la teoría y la práctica se enfrentan y son posibles. Mira, aquí hay un problema, es que eso está normalizado. La ley dice que debe ser así. Entonces hay que desmontar. Pero las leyes se modifican. Eso, entonces tenemos que tener una persona. Yo hablaba algo ayer de que había que revisar las leyes y actualizarlas, porque ¿qué hacemos nosotros trayendo un poco de teorías, modelos nuevos y no actualizamos toda la... Sí, pero usted antes de actualizar la ley haga experimentación y póngala en práctica para poder decir, por ejemplo, en este caso, marketing, desarrollo de trabajo, desarrollo tecnológico, la gente necesita los datos hoy. No necesita los datos dentro de 20 años. Las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado. Entonces, las leyes se modifican de acuerdo, pero hay que implementar, no hay que hacer la cosa en la práctica, en la teoría. Es que hay que decir una cosa, todo el mundo se apega a lo que dice el Archivo General de la Nación. O sea, nadie se sale de eso de estándar. Si usted está haciendo, entonces encuentra muchos Pero mire, el Archivo General de la Nación a mí me llama la atención, nos han invitado, escuché ayer, Erika, o sea, es como que están buscando solución. Sí. Claro, es romper paradigmas. Sí, a ver, usted rompe el paradigma en su entidad, pero llega una visita del archivo y dice, la norma dice esto y usted no está ajusta a la norma. ¿Sí? Entonces, es una serie de cosas. Tienen que flexibilizar las normas. Claro, no. Esto es aparte esto... Sí. Hay distintos tipos de información. Hola. Sí.
Hola, mi nombre es Erika Rangel, subdirectora de Tecnologías del Archivo General de la Nación, y estamos evaluando las mejores prácticas. Y esto es un referente internacional, así es como lo están haciendo en Australia, en Estados Unidos, en otros países, y ella hacía la aclaración que para la gestión de la información física se sigue trabajando el modelo tradicional del ciclo de vida, pero que estamos en un proceso de transformación y que posiblemente debamos evaluar la posibilidad de cambiar un modelo para los archivos digitales, para los documentos electrónicos. En este momento en Colombia no existe una reglamentación, es una propuesta de una invitada para que nosotros como archivistas, como ingenieros, nos replanteemos si es necesario cambiar la forma en cómo estamos trabajando. Y le voy a decir una cosa, por ejemplo, yo di este caso datos abiertos, ¿no es cierto? Pero si yo estoy hablando de información del Departamento de Estado, por más que yo quiera, no la voy a poder poner la información mañana disponible. O sea, sí voy a poder poner la información que no es confidencial o de seguridad nacional. O sea que por eso le digo, cada caso se analiza diferente. Por eso está la flexibilidad, los flujos de trabajo, etc. Bueno.